A ver, comparto mi pantalla. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces mire, muchachos, la vez pasada, la clase pasada, estuvimos hablando de presupuesto público. Y prácticamente cuando vimos presupuesto público, bueno, vimos cuáles eran los principios presupuestales y entonces ahí hablamos que el gobierno nacional tiene un presupuesto general de la nación, adicional a eso que para hacer ese presupuesto había unas premisas que se debían tener en cuenta para hacer presupuesto y así entonces para ir como más abajo de esa pirámide están las S, son las empresas sociales del Estado en salud. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué características tienen esos presupuestos de esas empresas sociales del Estado. ¿Cuáles son las empresas sociales del Estado? Bueno, entonces, ahora miramos. Tenemos como objetivo, pues, comprender los diferentes aspectos que tienen que ver con los presupuestos por parte de las empresas sociales del Estado, que son más conocidas como ESIS. Acá en el medio, estas empresas, muchos de ustedes la conocen como CAMUS. Esta es una palabra que prácticamente más se utiliza en esta zona de la costa, o más, de pronto ustedes hablan de CAMU en una ciudad diferente y no lo van a comprender, no siempre habla de la S, de la S. Entonces, ¿cómo se deben, el objetivo del día de hoy, cómo se deben clasificar los ingresos y los gastos, qué implicaciones conllevan y cuál es la dinámica contable de esos ingresos y esos gastos? Ahora al finalizar la clase les monto esta presentación en la plataforma y también el documento donde sacó toda esta información. Entonces, ¿qué es una empresa social del Estado? ¿Quién me da ejemplos de las empresas sociales del Estado que ustedes conocen? ¿Quiénes viven en municipios? ¿Y quién me dice en qué municipio no hay empresas sociales? Acá en mi pueblo hay una, ¿En qué municipio vives tú? Ciénaga de Oro, ¿Cómo se llama la S Cienado? Hospital San Francisco. Ok, muy bien. ¿Quién más? Los que viven en municipios. Por ejemplo, acá en Montería, ¿cómo se llama la S que tenemos acá? Que se llamaba, ¿se acuerda que se llamaba como El Amparo? Después cambió de nombre y ahora se llama S Viracino. Entonces, esa viene siendo una empresa. Por lo general, en cada uno de los municipios existe una S. Puede ser el municipio más pequeño. Creo que el único municipio que no tiene S son estos municipios demasiado pequeños como San Carlos. Es más, que San Carlos ya en estos días estaban como habilitando una S, porque las personas San Carlos la estaban atendiendo en CRD. ¿Cómo se llama la de CRD? Los que viven en CRD. ¿Cómo se llama el hospital de CRD? San Jerónimo, creo. San Diego. El San Jerónimo es en la acá de Montería. Ah, sí, cierto, cierto. Listo. Entonces las empresas sociales del Estado constituyen una categoría especial de entidades públicas. ¿Se acuerda que siempre cuando hablábamos los primeros presupuestos, hablábamos de presupuestos para entidades privadas? En este caso, las empresas sociales del Estado son entidades públicas. Entidades públicas descentralizadas con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas o organizadas por ley o por asambleas o por consejos. Entonces, en el caso de la S San Jerónimo, que es el hospital departamental, como no lo conoce,
Como el hospital departamental, ¿quién lo crea? Lo creó la asamblea, y la asamblea pertenece a la gobernación. Entonces, ¿quiénes son las asambleas? Todos esos diputados por los que ustedes a veces votan y no saben ni para qué votan, pero esos señores son los que pueden crear este tipo de instituciones. En el caso, digamos, de un municipio que no tenga la S, o quien lo creó en su momento, lo creó los consejos municipales. Los consejos municipales están organizados o están conformados por los concejales. Entonces, estos concejales, en su momento, ¿quién creó la S Vida sino los concejales? Anteriormente se llamaba S Camo el Amparo. Dese cuenta que le quitaron esa palabra Camo, pero solamente hasta para cambiar el nombre ellos tuvieron que aprobar esa, o dar también esa autorización. Mira lo que nos dice entonces, que tienen personería jurídica. Cuando hablamos de personería jurídica, ¿se acuerdan? Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver conmigo contabilidad, y veíamos que la personería jurídica, cuando uno tiene personería jurídica, es como cuando usted tiene una cédula, o naces con una cédula comercial, o ese día naces con un NIC. Es decir, estas empresas sociales del Estado tienen un número de identificación ante Cámara de Comercio. Entonces, esas personerías jurídicas sí, están constituidas jurídicamente, tienen un patrimonio propio y una autonomía administrativa, como así que ellos pueden tomar sus propias decisiones. Y son creadas, como lo dije inicialmente, por asambleas o consejos. Entonces, en cada una de sus municipios debería haber una empresa social del Estado. En Cereté, en San Bernardo, Lorica, Sagún, Ciénaga de Oro, Chinú, casi prácticamente todos los municipios. Entonces, ¿cuáles son los principios presupuestales que tienen o que se deben tener en cuenta para hacer esos presupuestos? Entonces, los principios presupuestales, como los mencionamos y los explicamos en la clase pasada, son planificación, anualidad, universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la coherencia macroeconómica y la homeostasis presupuestal. Entonces, estos principios, pues, se cuenta que son los mismos principios que se deben tener en cuenta para hacer el presupuesto tanto de los municipios, también como el presupuesto general de la nación. Entonces, ¿cómo está conformado la estructura del presupuesto de una S? Es un régimen presupuestal autónomo, ¿sí? Que ellos no comparten ese presupuesto con más ninguna entidad. Si ustedes le dicen, por ejemplo, a una S, miren, el presupuesto de ustedes son 10 pesos, entonces quiere decir que esos 10 pesos son de quien, de ellos. No comparten ese presupuesto con ninguno. Favorabilidad sobre normas de contratación. Ya a la hora de contratar estas empresas del Estado, es más fácil que en una alcaldía. Tiene menos limitaciones y eso le permite, por ejemplo, como ellos prestan un servicio de salud, que sean más ágiles a la hora de contratación. Se le da tratamiento como empresa industrial y comercial del Estado. Es decir, cuando le piden los balances y todo, y entonces prácticamente ellos tienen que hacer también, llevar una contabilidad similar a una empresa comercial del Estado. Se deben acatar metas financieras establecidas por la nación y su ente territorial, es decir, que la nación establece unas metas y la alcaldía y la gobernación establecen unas metas. Estas metas ellos las establecen porque dependiendo también estos presupuestos dependen de qué tanto giren, en el caso, por ejemplo, de los hospitales municipales, qué tanto gire la entidad, que en su caso son las alcaldías. Las S están obligadas a presentar estado financiero e información presupuestal a los entes competentes. Así como son organizaciones, son entes del Estado,
en cualquier momento, o ellos están obligados siempre a presentar lo que son los estados financieros de todas las operaciones que ellos hacen a las entes. ¿Cuáles son los entes que le pueden exigir estos estados financieros? La Supersalud, la Contraloría, todas estas IAS son órganos que siempre están vigilando los recursos públicos. Y se aplican los principios presupuestables establecidos en el decreto 111 de 1996, a excepción del principio de inembargabilidad. ¿Se acuerdan que cuando decíamos del presupuesto, las cuentas del presupuesto decíamos que eran inembargables? ¿Se acuerdan de esa parte de la clase pasada? Entonces, si acá dice que exceptúan ese concepto de inembargabilidad, quiere decir que estos recursos pueden tener el carácter de embargable. Entonces, por eso es que hay veces que muchos de estas organizaciones, de estos hospitales, pasan embargados, porque no hay, digamos, no los protegen, no los protegen en cierta parte a ciertos recursos de las ESES, y lo que hace es que cualquier demanda de una lo embarguen, y por eso es que tienen algunas crisis económicas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Cualquier cosa, duda que tengan, pregunten, muchachos, que siempre que ustedes preguntan, ahí tenemos la claridad, o tenemos el espacio para aclarar dudas y para comprender más los términos. Entonces, miren, los componentes del presupuesto prácticamente viene siendo igual. Está conformado por los ingresos y los egresos, y las disposiciones generales. Cuando hablamos de disposiciones generales, es cuando hacemos como esa explicación de lo general de ese presupuesto, pero prácticamente está conformado por lo que es ingresos y lo que son egresos. Entonces vamos a saber, si ustedes mañana o pasado van a ir a una práctica o van a laborar en una empresa, en una ES, un hospital de su municipio, tienen que tener claro esto que vamos a dar hoy y de dónde llega la plata, cómo se maneja la plata, de dónde llega, por qué de pronto no pagan, por qué sí pagan, de dónde llega cada uno de los montos. Entonces, entonces, cuando hablamos de la clasificación y estructura del presupuesto, primero el presupuesto de ingresos. Entonces, métanse siempre en la cabeza, es ingresos y egresos. El presupuesto es bastante fácil, sino que, entonces, el primer punto de los ingresos es la disponibilidad inicial. La disponibilidad inicial se ejecuta en su totalidad en el mes de enero, haciendo el recaudo y el reconocimiento simultáneamente. La disponibilidad inicial está compuesta por bienestar social, fondo de vivienda, fondos propios y fondo de seguridad social. Entonces, la disponibilidad inicial prácticamente, ¿se acuerdan cuando hacíamos los presupuestos anteriores del sector privado, que decía como el saldo en caja o el saldo final? La disponibilidad inicial viene prácticamente comprendida por ese colchón que yo tengo, que yo dejo en diciembre. ¿Para qué? Para gastar. Esto lo tengo que ejecutar todo en el mes de enero. Prácticamente es como el saldo que me queda a mí para el mes de enero. ¿Por qué se deja este saldo del mes de enero? Porque los presupuestos y los giros del gobierno siempre se demoran en el mes de enero, siempre son como más demorados. ¿Por qué son más demorados? Porque si yo estoy en una alcaldía, yo estoy en una gobernación o estoy en el mismo ministerio, entonces ustedes saben que siempre en enero nombran personas nuevas. Y de aquí a que se haga todo ese empalme, que la firma en el banco, que el token en la sucursal virtual, y todos esos procesos administrativos hacen que se demore. Entonces, por eso es que se cuenta con esta disponibilidad inicial. Después de eso, continuando con los ingresos, mencionamos que hay unos ingresos que se llaman los ingresos corrientes. Y estos ya más o menos los habíamos explicado la vez pasada. No sé si algunos se acuerdan, que también en los municipios estaban esos ingresos corrientes. Y esta pregunta se la voy a hacer en el saber. En los municipios, acuérdense que los ingresos corrientes son aquellos que me llegan a mí por concepto de ¿qué? De impuestos. Entonces, ¿cuáles eran los ingresos corrientes en los municipios? ¿Quién me acuerda?
en los municipios, ¿cuáles son los ingresos que uno le, o los impuestos que uno le paga al municipio? Ya se los olvidó. Bueno, los ingresos que uno le paga al municipio, deben prestar atención porque esas son información importante que uno no, pues nunca se le debe olvidar porque eso es del día a día. Uno paga impuesto predial, industria y comercio, también por el tema de vallas, todo eso son eh, ingresos que los municipios se catalogan como ingresos corrientes. Acá, ¿cuáles son las S? Son los ingresos que reciben ordinariamente las instituciones de prestación de servicios en función de su actividad y que por disposiciones legales le han sido asignados. Se clasifican en venta de servicios y venta de bienes y servicios. Entonces, mire lo que dice, que son todos aquellos que reciben ordinariamente las instituciones de prestación de servicios. Ahora vamos a ver la clasificación. Entonces, primero nos dice por qué están conformados los ingresos corrientes. Están compuestos por, entonces, EPS, se llama, hay un ingreso que se llama régimen contributivo. Ustedes saben que existen unas EPS de régimen contributivo. Se incluyen todos los ingresos provenientes de prestación de servicios afiliados al régimen contributivo de la Seguridad Social en Salud contratados con la EPS. Palabras más, palabras menos. ¿Qué me está diciendo aquí? Que todos los ingresos provenientes de la prestación, yo soy un hospital público, entonces yo soy un hospital público y le presto un servicio a Juan Pérez. Juan Pérez está en la EPS de régimen contributivo. Entonces, ese servicio que yo le presto a Juan Pérez, ¿a quién se lo tengo que cobrar yo? A la EPS. Entonces la EPS me gira ese ingreso de ese servicio que yo le presté a Juan Pérez y eso constituye que un ingreso. También hacen parte de este rubro los ingresos por prestación de servicios de urgencias a los afiliados al régimen contributivo sin que ellos se necesite la existencia de un contrato específico ni general. Ustedes saben que hay veces que ustedes van a una clínica y le dicen, mire, aquí solamente atendemos a las personas que estén en X EPS, pero dése cuenta que por ley, si, dependiendo de la urgencia, usted tiene que atenderlo en cualquier clínica. Entonces, si a mí me atienden en una clínica y la persona está afiliada a una EPS que yo no tengo ningún, mire lo que dice ahí, que no existe ningún contrato específico, eso es una fuente de ingresos porque yo le tengo que cobrar aquí a esa EPS por ese servicio que le presté. Se incluirá en los gastos, en los casos en los que haya contratado con la EPS su reconocimiento a favor de la EPS, los ingresos provenientes también de cuotas moderadoras y pagos. Es decir, este viene siendo uno de los ingresos principales que recibe una EPS. Es decir, por concepto de qué? De los servicios que le prestan a las EPS del régimen contributivo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta o se fueron? No, pero Ok, listo. Presten atención que de esto que estamos dando, y les voy a explicar el taller una sola vez. Porque ustedes a veces, a la hora que lo van a hacer el último día, entonces empiezan a hacer unas preguntas por el WhatsApp y unas preguntas que de pronto no prestaron atención. Entonces, para que tengamos en cuenta que tengamos que prestar atención, porque les voy a dejar un taller de... Continuamos. Los ingresos, también los ingresos corrientes están conformados por régimen subsidiado. Son todos aquellos provenientes de prestación de servicios a los afiliados al régimen subsidiado de seguridad social en salud contratados con las administradoras del régimen subsidiado. Prácticamente es lo mismo que el anterior. El anterior era contributivo, que son las personas, por ejemplo, como yo, que somos empleados y pagamos porque nos descuentan, se acuerdan con todos muchos, bueno, los que dieron costos que veíamos la nómina. Entonces, cuando uno
le descontaban la nómina, estaba haciendo un aporte a qué, al régimen contributivo. Régimen subsidiado, pues entonces, como yo estoy en una EPS de régimen subsidiado, entonces esos ingresos van a dónde van a llegar, van a llegar a la ESA. Hacen parte de este rubro los ingresos provenientes de la prestación de servicios de urgencias a los afiliados del régimen subsidiado, sin que para ellos necesite alguna existencia de un acuerdo o contrato. Sí, como decía anteriormente, va una persona, va pasando por la clínica de fracturas y va en una bicicleta y se cayó solito ahí enfrente de la clínica de fracturas y pertenece al régimen subsidiado, ese señor lo tienen que atender ahí, lo atienden allí, pero esa EPS donde él está vinculado no tiene ningún vínculo con esa clínica. Sin embargo, ahí lo tienen que atender por el nivel de urgencia porque no deben mandarlo a una atención, a una clínica diferente. Se incluirán también los casos en que se haya contratado con la administradora de régimen subsidiado su reconocimiento a favor de la ES y los ingresos provenientes de los copagos. Es decir, que si a la persona le cobran un copago, ese copago debe llegar que también a la ES. También, bueno, entonces esos prácticamente son los que pasamos, los dos principales ingresos, pero hay más ingresos. Entonces, continuamos con algo que se llama entidad territorial, subsidio, la oferta, atención a vinculados. ¿Qué viene eso? Se incluyen en esta clasificación todos los ingresos provenientes de convenios o contratos de prestación de servicios con la Dirección de Salud para garantizar la prestación de servicios de la salud a la población pobre, no amparada por los regímenes contributivos ni subsidiados. Entonces, ¿qué consiste esto? Que la gobernación, las alcaldías hacen convenios con sus entidades, con sus ESES. ¿Para qué? Para que las personas, porque hay muchas personas que no están en ninguna IPS. Entonces, a estas personas que tienen que garantizarles los servicios. Entonces, estas personas se ingresan por este rubro. Es decir, yo le presto un servicio a una persona que no está, que digamos que no tiene que no está incluida en ninguna EPS, pero ¿a quién se lo va a cobrar? A la entidad territorial. Entidad territorial también subsidio la oferta actividades no POS. Se incluyen en esta clasificación todos los ingresos provenientes de la prestación de servicios a los afiliados al régimen subsidiado, actividades no cubiertas por el plan obligatorio de salud concertada con las respectivas direcciones de salud. ¿Qué está diciendo aquí? Que aquí son las personas que están afiliadas al régimen subsidiado, pero estas personas que están afiliadas al régimen subsidiado no están, le están prestando unos servicios que no están cubiertos en el plan obligatorio de salud. Es decir, que la EPS no se los va a pagar. Pero hay quien los va a asumir, la entidad territorial, porque en ese caso la entidad territorial hizo una concertación con la Dirección de Salud. Entonces continuamos con los ingresos. ¿Cuáles otros ingresos? Salud pública, promoción y prevención. Se incluyen en esta clasificación todos los ingresos provenientes de la ejecución de las acciones de prevención de enfermedad y fomento para la salud. Es decir, si yo hago unas actividades de salud pública, de promoción y promoción, esto me constituye a mí como un ingreso que me lo paga aquí y me lo puede pagar las EPS como actividades de promoción y prevención, o también las entidades territoriales. Las IPS privadas, un ingreso por IPS privada. Se incluyen los ingresos correspondientes a las contrataciones, convenios hechos con instituciones de otras instituciones de carácter privado. ¿Cómo así? Hospital San Jerónimo hizo un convenio con Clínica de Fracturas. Entonces, la Clínica de Fracturas, digamos que no tiene un equipo para hacer X examen médico. Entonces, como el Hospital San Jerónimo lo tiene, entonces, cada vez que la Clínica de Fracturas manda a que le hagan 10 exámenes allá a ese
al Hospital San Jerónimo, entonces ese Hospital San Jerónimo va a tener unos ingresos que va a ser por concepto de IPS privada. Y IPS privada viene siendo la clínica de fractura, que viene siendo una IPS privada. ¿Comprendieron esa parte ahí? Vayan preguntando si tienen alguna duda. También tenemos unos ingresos por IPS públicas. Dice, se incluyen los ingresos correspondientes a las contrataciones o convenios hechos por instituciones de carácter público. Entonces, volviendo al punto, Hospital San Jerónimo es el único que tiene para hacer X exámenes, un examen especializado aquí en la ciudad de Montería. Entonces, ese hospital hizo un convenio con quién, con la S Vida Salud, que no tiene ese equipo. Entonces, todos los exámenes que necesite la S Vida Salud los manda al Hospital San Jerónimo. Entonces, cuando le vaya a facturar, la S Vida Salud debe pagarle toda la facturación de los exámenes que le prestó por medio de ese convenio. No necesariamente tiene que ser por exámenes, también puede ser por servicios. Si yo le presto un servicio, cualquier clase de servicio que la EPS pública me manda acá a mi IPS pública. ¿Alguna pregunta está ahí? Para ver que se demora sin entregar. Bueno, el cambio de la diapositiva. Los ingresos también. ¿Cuál otros ingresos más le llega a la IPS, a los hospitales? Por las compañías de seguro, accidentes de tránsito. Incluye los ingresos provenientes de los servicios prestados a personas víctimas de accidentes de tránsito cuyos vehículos están cubiertos por una póliza de seguro obligatorio por accidentes de tránsito. SOA. Si mañana ustedes no lo permitan, tienen un accidente y los atienden allá en su hospital de su municipio, ese ingreso o esa atención no crean que va a ser gratis. Ellos se la van a cobrar a la empresa donde ustedes tienen el SOA. También otros ingresos son por planes de salud por las compañías de seguro. Se incluye todos los ingresos provenientes por prestación de servicios afiliados en las empresas de medicina prepagada. Ustedes saben que existe algo que se llama medicina prepagada. Es decir, que eso es adicional a la medicina, a los planes obligatorios que uno tiene en la EPS. Entonces, si yo voy al Hospital Pablo Tobón de la ciudad de Medellín, que es uno de los mejores de Colombia y que prestan muchos servicios, ellos tienen muchos ingresos por prestación de servicios. Entonces yo voy con una póliza mía, que puede ser una póliza de Colmédica. Entonces voy allá y digo, mire, yo necesito que ustedes me presten este servicio. Lo cubre la póliza. Entonces ellos, ¿qué van a hacer? Le van a cobrar aquí a la póliza. Y yo de pronto voy a pagar solamente una cuota moderadora. También tenemos ingresos por entidades de régimen especial, donde se va a cobrar, son ingresos provenientes de prestación de servicios a los afiliados a las instituciones cobijadas por regímenes especiales como fuerzas militares y magisterio. Entonces, ustedes saben que las personas de las fuerzas militares y magisterio tienen un sistema de salud especial. Entonces, si en caso tal de que ellos tienen, o yo tengo un servicio que se lo presté a ellos, entonces yo se lo tengo que cobrar aquí a la entidad de régimen especial, en este caso las fuerzas militares y magisterio. Continuamos. Dese cuenta cuántos ingresos llevamos hasta el momento. Hemos mencionado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya hemos mencionado 10 clases de ingresos que tiene que una S. Continuamos con los ingresos. Administradora de riesgos profesionales. Se incluyen todos los provenientes por prestación de servicios a las personas afiliadas a las administradoras de riesgos profesionales, ARL. Es decir, que si ustedes tuvieron un accidente en su empresa
Entonces, ustedes van por urgencia y lo atienden, o esa enfermedad laboral, entonces, ¿a quién le cobran ellos eso? Se lo cobran a la ARL. Igual pasa, eh, igual pasa con las empresas, con las entidades IPS públicas. A una clínica, si ustedes van y dicen que fue por una enfermedad laboral o por un accidente, se lo paga la ARL. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha utilizado la ARL de los que han laborado? Sí, profe. ¿Qué te pasó? Tuve un accidente en un procedimiento. Ok, listo. Entonces vieron que cuando uno tiene un accidente laboral, pues allá también las ARL hacen todas esas investigaciones. También, mire, las ARL hacen las investigaciones por las ARL de por sí, ellas no les gusta pagar. ¿Por qué? Porque ellos dicen, mejor en vez de pagar yo eso, que mejor lo atiendan por la EPS. Entonces ellos son expertos en hacer investigaciones y muchas veces eh, hacen todo lo posible por determinar que no fue un accidente o una enfermedad profesional. Entonces, esas son esas entidades, pues, que uno siempre tiene que conocer esos procedimientos porque puede pasar que mañana usted le dieron una incapacidad y se la tiene que pagar la ERL, después no se la quiera pagar porque no es un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. ¿Y qué es el accidente de trabajo? Es el accidente que yo tengo, estoy desempeñando mi labor. Por ejemplo, si yo estoy dando clases allá en el tercer piso, edificio, edificio climático, entonces, si yo estoy dando, ¿me escuchan bien? ¿Me están escuchando bien? Sí. Ok, listo. Entonces, yo tuve un accidente, me caí de allá del edificio y me atienden allá en la clínica IMAX. Entonces, así como, o digamos que no me atienden en la clínica IMAX, sino que me llevaron al hospital San Jerónimo. Ese ingreso, ese servicio me lo cobran, se lo cobran aquí, a la ARL, que me tiene inscrito la Universidad de Córdoba. En este caso, la ARL de la Universidad de Córdoba creo que es Colmena o Sura, una de las dos. También tenemos ingresos por particulares o tienen ingresos por particulares. Usted, si quiere, va al Hospital Pablo Tobón y allá tienen, si usted quiere sacar una cita con cualquier especialista, allá usted va por teléfono y se la saca. Mire, ¿cuánto cuesta una cita por especialista? Normalmente aquí en este hospital, como es público, se la dejamos en 100.000 pesos. Normalmente las citas cuestan 150, 180. Acá le cuesta 100.000 pesos. Esos son unos ingresos que le llegan a la entidad pública. También hay unos ingresos por FOSIGA, son por trauma mayor y desplazados, donde incluyen todos los ingresos provenientes de la prestación de actividades eh, de trauma mayor y desplazados contratados con el Ministerio de Salud. Sí, que ese giro me lo da aquí en el Ministerio de Salud. También los planes complementarios que existen en las EPS y las empresas de medicina prepagada. Entonces, dése en cuenta que, señores, que todos estos son los ingresos que le llega a una S. A veces, de pronto, nunca nos habíamos preguntado, bueno, ¿y ellos de qué viven? ¿Cómo les llega la plata? Entonces, vieron que ellos tienen que hacer el presupuesto todos los años de cuánto le va a llegar de plata por cada uno de estos conceptos. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Continuamos, ¿cuáles son otros ingresos? Entonces también tiene ingresos por venta de otros servicios. Se incluyen los provenientes de prestación de servicios diferentes a la salud. Entonces, si ellos tienen unos ingresos por alquiler, alquiler de bienes, comercialización de mercancía o algún aprovechamiento ya sea de un activo,
Entonces eso viene siendo un ingreso por venta de otro servicio. También tiene ingresos por convenios de transferencia. Hicieron un convenio con una universidad y la universidad le va a dar una platita. Entonces eso viene siendo un convenio y un ingreso que ellos deben adicionar a, ¿qué? A su presupuesto. Entonces puede hacer convenios con la nación, el departamento o el municipio. Entonces hasta allí, el punto 2, vimos todo lo que son los ingresos corrientes, que se los voy a decir nuevamente. De los más grandes son EPS, los que me llegan por EPS, tanto de el régimen contributivo como el régimen subsidiado. Por eso es que hay veces que estos hospitales no les ha ido muy bien, porque las EPS le deben mucha plata. Si las EPS le pagaran toda la plata que le deben, lo más probable es que ellos financieramente no estuvieran tan mal como están. Continuamos entonces, esos son los ingresos corrientes. Después, ¿cuáles vienen? Después, ¿cuáles siguen? Los ingresos de capital, que también los mencionamos la vez pasada, cuando hablábamos de los presupuestos. Los ingresos de capital son los ingresos que reciben las instituciones provenientes de las funciones diferentes a la prestación de servicios o venta de bienes tangibles. Los ingresos de capital están compuestos por prácticamente créditos internos, rendimientos financieros, venta de activos, donaciones y recuperación de cartera. Eso viene siendo prácticamente los ingresos de capital. Entonces, hasta allí nos queda claro lo que son los ingresos. Entonces tenemos los ingresos corrientes y los ingresos de capital. Y entonces ahora tenemos que pasar a los gastos. Cuando hacemos un presupuesto de las ESI, ellos establecen que por lo general los ingresos, todos los ingresos, ¿se acuerda cuando hablábamos del presupuesto que los ingresos por lo general uno se los consume? Entonces, todo lo que yo presupuesto de ingresos, si yo presupuesto 100 pesos de ingresos, yo también tengo que presupuestar 100 pesos de gastos. O como principio hago el presupuesto de 100 pesos de ingresos, 100 pesos de gastos. ¿Por qué? Porque, como decíamos, no me puede quedar nada pendiente para el año siguiente, porque de pronto ese presupuesto, pues, como principios presupuestales tenemos que acabar o aprovechar esos recursos, porque siempre hay escasez de recursos. Lo que pasa es que el principio dice, si siempre hay escasez, ¿por qué le queda a usted plata? No le debería quedar plata si siempre me dice que la plata no le está alcanzando. Entonces, si le está quedando plata, quiere decir que no le está haciendo un buen manejo a esos recursos. Entonces, gastos de funcionamiento. Gastos es todo. Entonces, los primeros gastos que tenemos son los de funcionamiento. Aquí en gastos de funcionamiento, pues, ¿qué comprende los gastos de funcionamiento? Comprende el conjunto de erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de la infraestructura requerida para el desarrollo de las actividades propias del objeto social de la entidad. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que prácticamente es un gasto de funcionamiento. El gasto de funcionamiento es todo lo que yo necesito para hacer las actividades propias del objeto social de la entidad. ¿Y cuáles son las actividades propias del objeto social de la entidad? Prestar unos servicios de salud. Listo. Entonces, los gastos de funcionamiento yo los clasifico en gastos de personal, gastos administrativos, operativos, gastos generales, administrativos. Por aquí se duplicó operativos, transferencias y gastos de materiales para la prestación de servicios. Dese cuenta que esto también, cuando uno ve la organización de los costos, también siempre, y por áreas de centro de costos, siempre tiene algo de similitud. Entonces, diremos, cuando hablemos de gastos de personal, entonces aquí gastos de personal es todo lo que yo me gasto en el personal. Yo no lo desmenucé aquí, pero ustedes ahora que vayamos a ver los presupuestos, van a ver que esos presupuestos sí están incluidos los gastos de personal y asociados a la nómina. Entonces, todo lo que yo me gasto en la nómina. ¿Qué me gasto en la nómina? Yo me gasto en la nómina los salarios, los viáticos,
las horas, las apropiaciones, las prestaciones sociales, todo eso viene son los servicios asociados a nómina y servicios personales indirectos. Entonces aquí en cada uno de los gastos administrativos, bueno, lo que se gasta en el área administrativa, gastos operativos, en el área de operaciones, gastos generales, todo lo que clasifico yo, gastos generales, gastos administrativos, operativos y cómo los voy incluyendo ahí. Entonces, ustedes cuando vayan a hacer un presupuesto de una entidad pública, lo importante es que todos los gastos deben contemplar. Si a ustedes se les queda algún gasto por fuera, allí el problema, ¿se acuerdan? Que cuando yo voy a ejecutar ese presupuesto, si no existe ese gasto comprometido, yo no puedo gastarme algo que yo ya estipulé para algo muy difícil, lo puedo hacer esa unidad. ¿Se acuerdan que hablaban de unidad de caja? Entonces, de pronto aquí gastos de funcionamiento yo sí los puedo combinar, pero si yo determiné que hay unos costos, unos gastos que son operativos, a la hora de la eficiencia y de cumplir los objetivos, no los voy a cumplir de manera eficiente. Entonces, continuando con los gastos de funcionamiento, también existen los gastos de operación comercial y de prestación de servicio. Prácticamente lo que me está diciendo es los gastos en sí de la prestación del servicio. Comprende el conjunto de erogaciones necesarias para el normal desarrollo de las actividades comerciales hechas por la entidad. Entonces, la entidad, cuando hablan de actividades comerciales o de prestación de servicios, por lo general siempre las actividades son más de prestación de servicios. Actividades comerciales es que si de pronto en las actividades comerciales es que si yo en la entidad comercializo algo, entonces esa viene siendo una actividad comercial. Gastos de comercialización, los gastos que me implican a mí la compra de bienes para la venta, por ejemplo, productos farmacéuticos, y los gastos de prestación de servicios son la compra de bienes para la prestación de servicios, material de médico quirúrgico, laboratorio, odontología, etc. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Todo está claro? Bueno, entonces continuando con los gastos de funcionamiento, tenemos los gastos de operación comercial y prestación de servicios. Como decíamos, son los que yo me implico en la actividad que voy a hacer, productos farmacéuticos, material médico, quirúrgico, material de laboratorio, material odontológico, material de imaginología. Entonces, y por último están los gastos de servicio a la deuda. Los gastos de servicio a la deuda comprende el conjunto de erogaciones necesarias para el gasto de las obligaciones adquiridas, tanto internas como externas, correspondiente a la amortización de la deuda como el pago de intereses y otros gastos financieros. Entonces yo tengo que contemplar que si mi entidad viene con un crédito a largo plazo, yo tengo que hacer mi presupuesto de esa deuda pública. Un presupuesto de cada una de las cuotas comprendida tanto del concepto de capital e intereses. Por último, gastos de inversión, que comprende el conjunto de erogaciones necesarias para el pago de las obligaciones adquiridas. Tanto, perdón, aquí hay un error. Gastos de inversión, la característica fundamental de este gasto debe ser que la asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social. Entonces me está diciendo que un gasto de inversión, dése cuenta que el gasto de funcionamiento, o sea, cuando uno veía en costo, viene siendo un gasto, viene siendo como cuando uno habla de costo y gasto. Entonces en este aquí, gasto de inversión, es cuando uno hace, prácticamente tienes, en el presupuesto vas a invertir ¿para qué? Para mejorar tu capacidad productiva. Digamos, tú vas a ampliar
los laboratorios, los equipos médicos, las salas, vas a comprar equipos. Estos son gastos de inversión que me van a mejorar la capacidad de producción. Entonces, muchachos, esto viene siendo lo que contempla los ingresos y gastos del presupuesto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que vamos a pasar a explicarle algunos presupuestos para que vean ustedes cómo los hacen y cómo es el sistema. ¿Alguna pregunta o se me fueron ya? Listo, dependiendo de la participación, depende de cuánto va a quedar ese grupo de la actividad que les voy a No, profe, aquí estamos. Yo estoy aquí, pues. Listo. Entonces, mire, les voy a mostrar varios acuerdos de presupuesto. Aquí tenemos un acuerdo de presupuesto que de pronto yo sé que muchos están viendo el celular y no se ve muy bien, pero hagan el esfuerzo. Los acuerdos de presupuesto siempre se firman, se tienen que tener firmados en el mes de diciembre. Entonces, en el mes de diciembre, ahora que ya está casi diciembre aquí, todas las entidades públicas, como las alcaldías, gobernaciones y los hospitales, en el caso de las ESE, tienen que firmar que el acuerdo del presupuesto. Este acuerdo del presupuesto, dense cuenta que el mes pasado ya presentaron el acuerdo del presupuesto, el presupuesto general de la nación. Ya lo presentaron hasta en la Cámara y en el Congreso y ya fue aprobado. Entonces, también para el tema de los hospitales, entonces, siempre tienen este documento que ustedes lo pueden bajar de internet, que con este documento es que vamos a hacer las actividades y el taller que les voy a dejar. Entonces, mire cómo empieza el presupuesto. Este presupuesto es de Hospital Municipal de Acacias Meta. Entonces, en la parte superior siempre va acuerdo número 005 de 2017, dice diciembre 28, por medio del cual se efectúa la desagregación del presupuesto de ingresos y de gastos del Hospital de Acacias Meta, empresa social del Estado, para la vigencia comprendida del 1 al 31 de diciembre de 2018. Entonces, dense cuenta que cuando lo firman en diciembre 28 de 2017 y ya lo están firmando, están haciendo el presupuesto para el próximo año. ¿Quién lo firma? La Junta Directiva del hospital. Porque los hospitales tienen juntas directivas. Estas juntas directivas, por lo general, los conforman personas de la gobernación, del sector salud, de los ministerios. Entonces, esta junta directiva tiene unas facultades, y tiene las facultades ¿para qué? Mediante unos decretos para firmar y estipular los presupuestos. Entonces, ¿qué acuerda? Mira lo que dice: aprobar la desagregación del presupuesto de ingresos del Hospital Municipal de Acacias, empresa social del Estado S, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, por la suma de 9.590 millones de pesos. Entonces, 21 y 24, perdón, no, 9.599.968.421 pesos. Entonces, dése cuenta que este presupuesto, ¿qué me está diciendo a mí? Que el presupuesto de ingresos es de ¿cuánto? De 9.599 millones. Entonces, aquí el punto número 1 viene siendo que los ingresos. Entonces ya empiezan a desagregarlo. Entonces, ya después del punto número 1, se cuenta que hablábamos de la disponibilidad inicial. Aquí en este caso no están agregando la disponibilidad inicial, pero empiezan desagregando con que los ingresos corrientes, que son 9.170. Después estos ingresos los empiezan a desagregar. Cuando ustedes vean estos códigos así, 11, 11.03, 11.0301, ¿qué quiere decir? Que la venta de servicios de salud está ingresada ¿a dónde? Y los ingresos por venta de servicios. Y los ingresos por venta de servicios están ingresados en los ingresos corrientes, para el tema de esta numeración que utilizan en los presupuestos. Y en la venta de servicios de salud, si yo les digo, yo les puedo colocar a ustedes un punto que me digan, yo les digo,
Grafíquenme los componentes de la venta de servicios en salud. Entonces ustedes van a graficar el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Y la suma de esos dos, perdón, mira, y acá hay uno tercero, entidad, subsidio de oferta. La suma de esos le va a dar que este valor que aparece aquí. Entonces, para que no se equivoquen estos códigos y esta numeración, es como cuando ustedes están haciendo un proyecto y se acuerdan que cuando están haciendo una numeración, una paginación de un proyecto, ustedes colocan marco teórico 5.0. Entonces, en marco teórico empiezan a segregar 5.1, 5.1.1, lo que va por debajo del 5.11, todo eso hace parte del 5.1. Entonces, para que nuevamente miren esas codificaciones y no se vayan como embolatar. Por ejemplo, aquí voy a emplear. Si yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánto asciende la venta de otros bienes y servicios? ¿Quién me dice? Los ingresos por venta de otros bienes y servicios. 60 millones, ¿no? Muy bien. Y si yo te digo, grafica los componentes de la venta de otros bienes y servicios, ¿qué graficas tú allí? Entonces, 60 millones es la suma de qué y qué. La suma de comercialización de mercancías Muy y bien. otros Entonces, servicios. si yo les digo, señores, grafiquen la venta de otros bienes y servicios, ustedes van a graficar qué compone la venta de bienes, de otros bienes y servicios. La comercialización de mercancías por 26 millones y otros servicios por 24. La suma de estos dos señores me tiene que dar que 60. Yo no, mira lo que pasó el semestre pasado. Los muchachos se me confundían y prácticamente perdieron esta actividad. Porque al momento de graficar, vamos a hacer el ejercicio en Excel para que no les pase lo mismo. Voy a hacerle el ejercicio en Excel para que no les pase lo mismo, porque se los voy a explicar una sola vez. Venta de otros bienes y servicios. Dejarlo para que lo vean. $60 millones. Comercialización de mercancías. Y otros servicios. $24. Entonces, si yo les digo, señores, grafíquenme la venta de otros servicios, que viene siendo se cuenta que y aquí hay algo que dice 11.0302. Después viene algo que dice 11.0302. 1, 11.0302. ¿Se acuerda que como esto es parecido como cuando ustedes vean el PUC contable, entonces que tienen una codificación? Entonces miren lo que hacían estos muchachos. Yo voy a hacer dos gráficas y ustedes me van a decir cuál está bien y cuál está mal. Voy a hacer primero esta. Insertar gráfico. Hice un primer gráfico. Vamos a ponerle aquí lo que es porcentaje.
¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron esto y me graficaban insertar. Y ahora vamos a ver cuál es la diferencia de esos dos gráficos. Vamos a ver la diferencia de esos dos gráficos. Analicen esos dos gráficos. ¿Cuál es el gráfico que me representa la venta de otros bienes y servicios? ¿El primero o el segundo? El primero. Primero, profe. El primero, muy bien. Entonces, si yo hago esto que acabo de hacer en el segundo, eso estoy mezclando, como les dijera, es como si yo mezclara las edades de los hombres, las mujeres y los hombres y las mujeres. Entonces, a la hora de graficar, yo tengo siempre que tomar lo que a mí me están pidiendo, lo que compone. Si me va al momento de sumar este 40% más este 60%, me tiene que dar que los 60 millones. Entonces, ahora van a ver que las preguntas que yo les voy a hacer en los ejercicios es prácticamente eso. Entonces, continuemos para que ustedes vayan viendo cómo se constituye estos acuerdos de presupuesto. Entonces, dense cuenta que primero está el presupuesto de ingresos, después los recursos de capital y después los aportes. Dense cuenta que los aportes aquí vienen siendo los aportes de la nación. Después que hacen ese presupuesto de ingresos que ustedes ven aquí, ellos continúan con el presupuesto de gastos. Y si ustedes ven el presupuesto de ingresos, ustedes ven aquí de 9599968 es el mismo valor que aparece en el presupuesto de gastos, 9599968 Entonces aquí empiezan con los gastos de funcionamiento. Si yo les digo, grafíquenme los gastos de funcionamiento, entonces ustedes tienen que coger qué está conformado los gastos de funcionamiento. Ustedes no me pueden mezclar todo esto, sino entonces ustedes por el signo miran, gastos de funcionamiento está metido gastos de personal 2101 y entonces tengo que buscar después 2102, vamos a ver dónde estará, insumos y suministros hospitalarios y después 2103 gastos generales y 2104 transferencias potentes. Entonces lo que les quiero decir es que tenemos que analizar o tenemos que comprender lo que significan estos códigos. Entonces aquí nos está diciendo que el 2 significa gastos, 2.1 gastos de funcionamiento. Todo lo que tenga, 2.1 no, 21 por así decirlo, todo lo que tenga el 21 está comprendido por los gastos de funcionamiento, sino que estos códigos es como el subnivel que uno dice. Entonces, gastos de funcionamiento está conformado por 2101, 2102 y 2103. En gastos de personal, entonces me dice que gastos de personal, entonces yo tengo que ver que gastos de personal va a empezar por estos 4 códigos. Entonces, el siguiente subnivel va a tener 2 dígitos más. Entonces, aquí el gasto de personal está conformado por servicios personales asociados a la nómina y servicios personales indirectos y contribuciones inherentes a la nómina. Entonces, de pronto acá, pero ya cuando ustedes vean el presupuesto en sí, les va a quedar más fácil. Vamos a abrir otro presupuesto. Aquí tengo otro presupuesto que está como digamos, como más bonito, porque está en PDF. Entonces empieza con el encabezado, Empresa Social del Estado, Hospital San José, Marsella, Risaralda, el NIC, su código, una certificación que tiene de calidad. Entonces empieza con ¿qué? Acuerdo 209 de que de diciembre 26 de 2014.
Si este acuerdo fue de diciembre 26 de 2014, quiere decir que el presupuesto que van a hacer es de qué año? Del 2015, por el cual se fija el presupuesto de ingresos y gastos de la empresa social del Estado San José de Marsella para la vigencia 2015. Entonces, aquí, nuevamente, la junta directiva, en sus atribuciones emanadas por el Consejo, acuerda. ¿Quién hace o quién aprueba o quién firma este presupuesto? La junta directiva. ¿Y qué viene siendo la junta directiva? La junta directiva, cuando ustedes acuerdan que ven el organigrama de una empresa, es la que está por encima de la gerencia. La que está por encima de la gerencia y toma decisiones, digamos, a nivel, bueno, a nivel gerencial, y prácticamente los que mandan a los gerentes son la junta directiva, ya toman decisiones de cómo va, decisiones a largo plazo, decisiones importantes que de pronto el gerente no tiene facultades para tomar esas decisiones. Entonces continuamos, artículo primero, miren lo que dice. Fíjense los cómputos presupuestales de los recursos de capital de la S San José de Marsella para la vigencia fiscal de 1 de enero a 31 de diciembre de 2015 por la suma de cuánto, de 4.152.625.225, según detalle que se da a continuación. Entonces acá viene lo mismo, el detalle. Ellos aquí disponibilidad inicial si la colocan. ¿Se acuerdan que dijimos que la disponibilidad inicial es lo que queda del año pasado que se va a consumir en el mes de enero? Y empiezan y continúan con qué? Con los ingresos corrientes. Y acá los ponen hasta en colores para que no se equivoquen. Entonces los ingresos corrientes son de cuánto? De 3.175, y yo tengo que ver entonces qué componen esos ingresos corrientes. Entonces, si yo les digo, señores, grafíquenme los ingresos corrientes de este presupuesto, ustedes tienen que ver quiénes lo componen. Es decir, después del nivel 1, que viene un solo dígito, viene el 11. Entonces, ingresos de explotación. Entonces, después debe venir el 12, que son los aportes no ligados a la venta de servicios, y después debe venir ¿cuál? El número 3, otros ingresos corrientes. Y si hay alguno 14, no, como ya no existe ningún 14, entonces eso es lo que yo debería graficar. Si yo le digo, señores, ¿cómo están conformados los ingresos de explotación? Entonces los ingresos de explotación, dése cuenta que tienen dos niveles, y entonces tengo que ver, después del segundo nivel, el nivel que viene tiene 4 dígitos. Entonces están conformados los ingresos de explotación por venta de servicios al usuario final. Entonces yo tengo que continuar bajando y buscar cuáles tienen quienes empiezan por 11 y tienen 4, cuáles empiezan por 11 y están en ese mismo segmento. Entonces, venta de servicios, sigo bajando, entonces tiene que tener un 11.02, pero aquí no hay ningún 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los ingresos de explotación están conformados por la venta de servicios al usuario final. Entonces, allí el tema de los códigos no los embolates. Por ejemplo, las ventas de servicio al usuario final, dése cuenta que aquí ellos las clasifican en 11.01, régimen subsidiado, 11.02, régimen contributivo, 11.0.013, atención a la población no cubierta por la demanda. Entonces, ¿ustedes cómo es la clave? Si aquí me dice, yo les digo, señores, grafiquen la venta de servicios al usuario final y me da este valor que aparece aquí. Entonces, yo lo que voy a graficar me debe, al momento de sumarlo, me debe dar este valor que ustedes ven aquí. Si a mí no me da este valor, algo está mal. Hagamos el ejercicio. Sumemos este más este más este. Digamos, 11, 110, 11, 110, 12 y 110, 12. Sumemos estos tres valores a ver qué nos, para ver qué nos da en su calculadora. Yo también lo estoy sumando acá.
¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les dio? Y yo sé, no da el valor que está en 11.01. Ninguno lo ha hecho. No lo hacen y después están preguntando. Me parece que no va, no va. Por eso, ¿cuánto les dio? Dio 3, 0, 4, ay, un poco número. Replay 044 980 626. ¿Por qué no te Así, da? ¿Por qué así. no te da? Porque no incluimos, porque tenemos que incluir también este señor que aparece aquí, 11.014. Entonces ese valor le sumamos 27, 655, 000, y allí tampoco nos está dando. Vamos a ver si es. Hay que sumarle el que sigue y el que sigue más abajo también. Ahí tenemos que ver cuáles sumamos. Para que nos dé el 11.001, tenemos entonces estos datos, cuando eso los da así, tenemos que meterlos en un Excel para ver quiénes lo están formando. Hagamos el ejercicio nuevamente porque no nos dio la suma. Si decimos que 11.001 las ventas de usuarios al final, entonces, ¿cuáles son los que le siguen en el siguiente nivel? El régimen subsidiado, régimen contributivo, atención a la población pobre, y después el 11.0.14 que es SOAT, el 15 no tiene ningún valor y el 16, bueno, mire también aquí el 17 también tenemos que sumarlo, porque lo que pasa es que nos está confundiendo es el cambio de color que aparece ahí. Entonces si yo le sumo los 2.027.655 y el 17, 89, 627, 608, allí sí me da el valor. ¿Ya les dio? No, profe. ¿Hasta dónde lo sumó, profe? Sumé el 15, el 16, el 17, sumé el 11, el 1, el 2, el 4, el 5. Pero el 5 está en 0. Hasta el 17, hasta otras ventas de El 17 hasta el 17. Porque yo no creo que este presupuesto esté desbalanceado. Voy a sumarlo nuevamente. ¿Quién me dicta los valores y yo los sumo? Sí, ya me dio el mismo valor, 3.162.263.044. Les voy a decir para que cuando vayan a hacer el ejercicio, y les pregunté, creo que bueno, ahora les ayudo a hacer el ejercicio y aplicar el taller. Entonces, mire que sumé. Para saber cuáles son los ingresos de venta de servicios del usuario final, y para que no me confundan los códigos, por eso, entonces, por los ingresos de explotación, perdón, para yo saber de dónde salen los ingresos de explotación, entonces tengo que saber, dése cuenta que el próximo nivel es venta de servicios de usuario final.
no hay un nivel adicional. Entonces, si yo les digo, señores, grafiquen la venta de servicios al usuario final, ¿qué la compone? Entonces ustedes se van aquí. La compone que el régimen subsidiado, el régimen contributivo, atención a la población pobre. Después me voy al 110.14, SOA 110.15, OSIGA 110.16, 110.17. Como no hay un 110.18, ya se supone que se acaba ahí esa desagregación que se hace. Eso más o menos es lo que pasa es que en los presupuestos, como ustedes saben, siempre son bastantes cálculos, nos tienden a confundir, pero les voy a mostrar el taller que les voy a dejar para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer. Les voy a explicar punto por punto y va a quedar aquí grabado para que ustedes a la hora de que vayan a hacer el punto presten atención. Primer punto, teniendo en cuenta el acuerdo 018 de diciembre 20 de 2012 del Hospital La Misericordia de Calarcá. Entonces yo voy a buscar el Hospital La Misericordia, que es con este que voy a hacer yo el ejercicio. Yo se los voy a dar este acuerdo de presupuesto. Me dice el primer punto. Realiza un gráfico de torta donde se presente la conformación de los ingresos corrientes. Entonces yo me voy a ir a los ingresos corrientes del Hospital de Calarcá y mire lo que me dice. Los ingresos corrientes son el punto número 1, 2.140. Perdón, me voy acá. Que acá ya está desagregado. 2.140 millones. Entonces, ¿qué voy a graficar ahí? Presten atención que esto es lo que van a hacer. Entonces, la suma me tiene que dar 240. Entonces, yo cojo aquí después del nivel 1, igual viene el nivel 11. Entonces, ingresos de explotación, se supone que después debería ir que el nivel 12. Entonces, en este caso, los ingresos corrientes de este hospital La Misericordia, solamente, ¿cuál va a ser el gráfico? Solamente va a estar graficado por los ingresos de explotación, que va a estar al 100%. Entonces ese gráfico ahí solamente van a graficar los ingresos de explotación. Segundo punto, hacer el gráfico donde se presente cómo están conformados los ingresos por EPS de régimen contributivo. Entonces, los ingresos de EPS de régimen contributivo, ¿cuánto van? 449,720. Entonces, yo tengo que ver cuál es el nivel que le sigue de los ingresos de régimen contributivo, que vienen siendo todos estos que aparecen aquí, y voy a graficar a estos señores. Al momento de graficar, yo a estos señores me tiene que dar la suma de 449,720. Entonces, yo voy a graficar Café Salud, Confenalco, Comeva, Nueva EPS, Saludcop y otras EPS. Ese viene siendo el segundo, el punto B. Después que yo hago ese gráfico, pues tengo que analizar lo que es el análisis de cada gráfico, donde yo voy a colocar, según el comportamiento del gráfico, vemos que el 100% está conformado por esto, o vemos que el 85% es este, después le sigue este. O sea, ¿cómo leo yo los gráficos? Porque a veces hacemos los gráficos y no sabemos leerlos. Continuamos, punto C. Realizar un gráfico donde represente cómo están conformados los ingresos por EPS de régimen subsidiado. Entonces, mira, aquí están los ingresos de EPS de régimen subsidiado, son 1.690,226. Entonces, estos ingresos tengo que ver de dónde salen o qué me suman ese 1.690. Y lo que me dé lo voy a graficar en un diagrama de torta. Y después me dice, realiza un gráfico donde represente la composición de los gastos de funcionamiento. Me voy a los gastos de funcionamiento, de ese cuenta, que los gastos de funcionamiento es el nivel 20, tiene un nivel 21. Entonces, después de ese nivel 21, ¿cuál viene? Este nivel que tiene digamos, del nivel 21 está conformado por 2 dígitos. Después viene el nivel que está conformado por un tercer dígito. Entonces, voy a graficar los que están conformados por un tercer dígito.
servicios de personales, gastos generales y transferencias corrientes. La suma me tiene que dar este valor aquí, es lo que es gastos de funcionamiento. Si no me da la suma, estoy haciendo algo mal. Y el punto es realizar un gráfico donde se presente cómo están conformados los gastos por insumos, que es 2.22, que se los puse para que. Entonces, 2.22. Entonces, ese 2.22, ¿quién lo integra? Los que lo integran, ustedes van a hacer el gráfico, donde van a graficar medicamentos, material de odontología, laboratorio, alimentación y insumos de sangre. En cada uno de los cálculos hay que colocar una pequeña explicación del gráfico en la parte de abajo. Ese vamos a utilizar el presupuesto del Hospital La Misericordia. Y después vamos a utilizar el presupuesto de la empresa social del Estado del Hospital San José Marsella, que este fue el que vimos aquí, que nos estábamos embolatando con este presupuesto. El primer punto, identifiquen cuánto asciende el total de los ingresos y el total de los gastos. Este está fácil. Es prácticamente ir al presupuesto y decir cuántos son los ingresos y cuáles son los gastos. Segundo, ordene de mayor a menor los gastos asociados a servicios personales asociados a la nómina. Entonces tengo que buscar los servicios asociados a la nómina y los organizo de mayor a menor. Grafique los tres componentes de los gastos generales. Tengo que buscar los gastos generales y cuáles son los componentes. Entonces vamos a buscar los gastos generales. Estamos en ingresos, después me voy a los gastos. Entonces voy a ir a gastos generales y aquí están los componentes. Gastos generales, ¿cuáles son los componentes? Ahí, y grafique los gastos por compra de bienes a la vez. Gastos por bienes para la venta. Aquí están los. Entonces tengo que graficar estos gastos que me suman que 479.900. Entonces, señores, ese es el taller que les voy a dejar el día de hoy. Si quieren, empecemos a hacerlo y si tienen dudas, yo les las aclaro. Y ese taller prácticamente viene siendo, bueno, el penúltimo taller, porque como les dije, tengo que hacer o adicionar el tema de bilingüismo, pero algo muy sencillo que no los afecte mucho. Es más, esa nota es para ayudar y para subir, no tanto para bajarles tanto. El porcentaje va a ser bastante bajo, pero también tienen que pues sacar el tiempo para hacerlo. Entonces, señores, este taller yo se los voy a dejar a ustedes y ya se los cargo en plataforma y va a ser, vamos a ver cuántos se conectaron el día de hoy. Solamente se conectaron 18 y en la lista son entonces, de los que se conectaron pueden hacerlo en grupos de 3. Los que no se conectaron les tocan grupos de 2. Ya se los cargo enseguida. Ya aquí copié la pantalla y sé quiénes se conectaron y quiénes no se conectaron. Entonces, para que sepan que si van a meter a una persona de que no se conectó, no la pueden meter en su grupo o solamente la harían en grupos de 2. ¿Comprendieron? Sí, profe. Sí, profe. Listo, entonces ya les cargo el taller. El taller, mire, prácticamente es bastante sencillo. ¿Qué nos está pidiendo que hagamos los gráficos? Sino que, como decíamos, el presupuesto con esas nomenclaturas a veces nos hace equivocar. Porque me confunde qué está ingresado en un componente y qué no está ingresado en un componente. Es decir, como por ejemplo, si yo puedo tener una organización que me diga, estudiantes del grupo A de la Administración de Salud, el grupo A del segundo semestre, estos estudiantes son 25. Entonces, esos estudiantes también pertenecen ¿a qué? Al programa salud, también pertenecen al tercer semestre. Entonces, yo no puedo sumarlo varias veces, sino que yo tengo que tener claro a la hora de analizar los estudiantes
no los vuelva, o sea, no volverlos a sumar varias veces, teniendo en cuenta el objetivo que estoy haciendo yo, que es el presupuesto. Entonces, por ejemplo, si yo digo que mis ingresos son 500.000 pesos en la Universidad de Córdoba y 500.000 pesos fuera de la Universidad de Córdoba, entonces mis ingresos son 1.000.000 de pesos. Entonces yo, al momento de graficar mis ingresos, tengo que graficar mis dos ingresos. Yo no puedo graficarle 1.000.000 y meterle a ese millón nuevamente los dos ingresos de 500.000. Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta ahí? Entonces, ya les voy a cargar de una los acuerdos de presupuestos y el taller. Vamos a dejarlo entonces ese taller para el día. Ya tienen que ir saliendo de todo eso. Y para el día 12. Y les voy a dejar la otra actividad de bilingüismo para el día 15. Pero esa sí hace cortita y esa la vamos a hacer en un grupo más numeroso. Entonces ya saben, los que están aquí en clase, que veo que estamos 17 personas, podemos hacer máximo hasta grupo de 3 personas. O si no, como ya vienen ustedes con su grupo de 2, grupo de 2. Grupo de 2, las personas que no se conectaron. Si ya están con una persona que no se conectó, pues esta persona lo tiene que hacer con alguien que no se conectó o ese grupo quedaría solamente de 2 personas. El ejercicio lo pueden presentar en Word o en Excel, como ustedes quieran. Lo importante es que hagan las gráficas y al momento que hagan las gráficas también les coloquen los porcentajes para que la gráfica quede así como la que yo hice. A ver, todavía la tengo aquí. Eso. La gráfica, al momento que quede así con su título, con su porcentaje y la connotación, porque a veces hacemos la gráfica y no le sabemos poner esto. Entonces que quede aquí con su título, porcentaje y que de cada gráfica una explicación. Entonces yo explico aquí la venta de otros servicios, el mayor porcentaje, el 60% es comercialización de mercancías, seguido del 40% que son otros servicios. Esa es la explicación de la gráfica. Prácticamente copiar lo mismo de lo que está representado en esa torta. Si hay muchos componentes, pues yo digo cuáles son los más grandes y termino con los más pequeños. Si de pronto tengo que graficar muchos componentes. Pregunta, duda, inquietud. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Eso es todo. Les voy entonces, ahora enseguida que descargue la clase, se la voy a compartir porque yo sé que van a quedar dudas y les van a necesitar la explicación para salir de dudas, cualquier cosa, porque prácticamente la mayoría de los puntos del taller se los expliqué en este video. Entonces ya voy a dejar de grabar y dejar de presentar. Listo. Bueno, muchísimas noches. Los dejo porque voy enseguida a subirle la actividad y a subirle el video a YouTube. Muchísimas gracias. Okay. Profe, yo tengo una preguntita. Haga dos. Lo que pasa es que yo entré como 10 minutos porque tenía mala conexión. Era para ver si me tomó la asistencia. Listo, no hay problema. Ya la tomé por ahora. Con los nombres. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, ok. Ah, bueno. Listo, entonces ya les cargo el taller.